Hola, buenos días. Me llamo Fernando, soy médico de profesión y voy a hablar poco de medicina o de coronavirus, que es el tema de moda. Voy a intentar hacerlo sobre lo que se denomina la teoría mimética de René Girard. Lo hago porque es un tema en el que he procurado profundizar en los últimos 4 o 5 años y del que he dado alguna charla en pequeños grupos en los últimos tiempos. Se me ha pedido que intente hacer una presentación que pueda difundirse por internet. No va a ser fácil porque es un tema, como veremos, complejo, contraintuitivo, va contra la intuición, sobre todo en cuanto a la estructura del deseo humano. Es también escandaloso, literalmente, y explicaremos lo que es el escándalo, según esta teoría. Y es paradójico. Vamos a entrar en una paradoja en cuanto a las relaciones interpersonales, sobre todo las conflictivas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Para ello voy a compartir con vosotros una presentación que he preparado y en la que nos vamos a basar. Vale. Muy bien. Pues, vamos a hablar del deseo, de la imitación y de las relaciones conflictivas humanas. Según la teoría mimética, de la que hacemos una pequeña introducción, porque es bastante compleja, larga, empieza en los años 60, termina con la muerte de René Girard en 2015, y va a ser una introducción sencilla y lo más concisa posible. Vamos a empezar con una cosa muy sencilla, que es cerrar un momentito los ojos, unos 7-8 segundos, centrarnos en la respiración y pedir un deseo sencillo, una cosa sencillita, a ver si al final de la charla pues, se ha cumplido, se ha enfocado ese deseo. Los ojos cerrados. Centrados en la respiración y pedimos un deseo sencillo. Y volvemos aquí. Bueno, entonces vamos a hablar del deseo mimético, del deseo imitativo. Esto no es un tema nuevo. Aristóteles, en su obra, de una manera dispersa y que no conectó, como sí hace René Girard, ya habla, por una parte, de que solo hay una verdadera fuerza motriz del ser humano, que es el deseo, y en otra parte de su obra habla de que el hombre es el animal más apto para la imitación. Vamos a ver cómo se unen estas dos intuiciones en la teoría mimética. Voy a empezar por la estructura del deseo. Habitualmente pensamos que deseamos directamente algo que nos gusta, nos produce un deseo. Pues bien, según lo que vamos a explicar, esto no es así. Nunca deseamos directamente, sino que utilizamos un modelo que nos marca lo que queremos desear. Por eso, esta teoría es contraintuitiva. Esto va contra la intuición humana habitual. Estamos adiestrados a entender que deseamos directamente. Estamos más que adiestrados, condicionados. Esta estructura triangular voy a intentar explicarla con varios ejemplos. En este que saca de internet, pues veríamos A, donde A es el sujeto. Aquí este señor, que creo que es el fundador o el dueño de Facebook,
está ahí con sus millones, que actuaría como modelo, y en el vértice superior del triángulo estaría el objeto. En este ejemplo, el objeto del deseo sería ser ricos, ser poderosos. Y cuando aparece este señor en concreto en la televisión o en las redes sociales, pues cuando lo vemos a él, que realmente es una persona, con todo el respeto del mundo, que no parece pues ni muy simpática, ni muy, en fin, modélica, pero cuando la vemos realmente lo que nos está marcando es el deseo de poder y de triunfo. Con todo respeto para este señor, al cual no lo conozco. Aquí vemos otro esquema, este me lo han preparado unas personas queridas, es donde está el sujeto, el modelo en amarillo y el objeto deseado en azul. Bueno, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de una oficina en la que trabajan el sujeto, que es un señor de, pongamos, 50 años, casado, felizmente casado, y tiene un compañero de trabajo que va a ser el modelo, más o menos de su misma edad, y se ha separado hace un par de años y busca pareja. La relación es buena entre ellos hasta que ocurre que llega una mujer nueva a la oficina, bastante atractiva. En principio, esta mujer que llega a la oficina causa un deseo original de tener pareja, de enamoramiento al modelo, al hombre que está soltero y bueno, se ve atraído por esta persona. Y el sujeto, el hombre que pues tampoco bien, le parece una persona agradable, pero no tiene demasiado interés. Pero como estas personas se están relacionando continuamente, llega un momento que el deseo original, que está ahí trazado con una línea continua que va del modelo al objeto deseado, es de una manera inconsciente, imitativa, copiado, lo hemos representado con una línea discontinua, por el sujeto, por el señor casado, que en principio no tenía interés. Como están cerca, se conocen, acaban deseando el mismo objeto. En este proceso interviene un sistema, lo puesto ahí en medio, neuronas espejo, una estructura cerebral que explicaremos también en un momento, la parte médica que os decía, que podía tener que explicar. Aquí el problema viene cuando, como los dos acaban deseando el mismo objeto, se produce una rivalidad, representada en esta parte de abajo por la doble flecha, una rivalidad que hace que de pasar a tener una relación buena o aceptable a nivel laboral, al competir por el objeto, por la mujer nueva que entra a trabajar, empiezan a tener piques, ya a tener roces, ya a tener envidias, ya a tener relaciones conflictivas. Bueno, vamos a intentar definir tres conceptos, ¿vale? Que son apetito, deseo y anhelo. Apetito es algo fisiológico, directo, individual, necesario. Puede ser de comida, de bebida, para taparse cuando una persona tiene frío, etc. Esto es natural. El ejemplo sería, pues yo ahora cogiese, no lo he preparado, temprano, un vaso de agua y bebiese del vaso de agua porque tengo sed, se me está secando la boca, un sorbo o dos, es un apetito fisiológico normal.
Luego va a estar el deseo mimético, imitativo, mediado, interindividual, psicoemocional, que es lo que vamos a explicar con más entendimiento. Mientras que el apetito fisiológico se situaría a nivel corporal en la parte de los intestinos, el estómago, incluso a veces más abajo, el deseo imitativo se sitúa más bien en las zonas psicoemocional, entre la mente y la zona emocional del corazón. Y siempre es interindividual, que dice ya, interpersonal, social. Vale. He cogido un ejemplo, creo que no sale en pantalla, de una bebida de estas energéticas para poneros un contraejemplo. Hablábamos como apetito, pues un trago de agua cuando tenemos sed. Pues aquí en esta bebida, os leo literalmente, está en 2 idiomas. En la publicidad pone: atletas, músicos, anarquistas, estudiantes, guerreros de la carretera, rockeros, intelectuales, los modernos, ya los motociclistas, que sea lo mismo, está repetido, que los guerreros de la carretera, les encanta. A usted también le encantará. Vale, pues esto te está generando un deseo por imitación de ese grupo de personas que menciona esta publicidad. Ahora profundizaremos. Y el anhelo sería algo no mediado, demorado, trascendental y compartido. Os voy a poner una diapositiva que es una imagen. Esto sería un anhelo, el anhelo de paz, de calma, incluso de amor, que es universal, o de una gran parte de la raza humana, ¿no? Esta imagen en la que se filtra el sol a través del agua del mar, pues creo que evoca un anhelo. Tenemos entonces apetito, anhelo y deseo mimético. Como estamos explicando, es una estructura inconsciente, mediada, quiere decir que siempre va a figurar un modelo que nos está marcando, nos va a señalar el objeto del deseo, triangular, y también es importante, contagiosa. Esto lo estamos explicando analizado con triangulitos y eso, pero en realidad esos triángulos se superponen a una rapidez increíble cuando nos juntamos con gente. Realmente es contagioso. Ahí sí que nos recuerda un poco el tema del coronavirus SARS-2. Tendría que algo que ver esa contagiosidad rápida, tan rápida que la ciencia no llega a entender, por lo menos en el momento actual, cómo funciona esto. En fin, era un ejemplo del momento. Es un mecanismo, es un virus mental, muy contagioso y muy rápido. De hecho, una de las publicaciones relacionadas con la teoría mimética es una publicación que está online, de una universidad americana, que se llama Contagion, como contagio en español, pero con una N de Navarra al final, Contagion, si alguien tiene curiosidad. Habla se van publicando artículos anualmente sobre las implicaciones de la teoría mimética, porque las tiene en psicología, en economía, en teología, en fin, en campos cada vez más amplios. Muy bien. Vamos a ver. Ya hemos dicho que el deseo no es lineal, sino que es mediado por un tercero, por un modelo. Y vamos a explicar lo que es mimetizar. Según definiciones académicas, mimetizar es hacer algo según el estilo de otros, copiar, imitar, pero también es adoptar la apariencia de los seres u objetos del entorno. O sea, escamotearse es ocultarse.
Tenemos que tener en cuenta estos dos significados en la teoría mimética. No solo es copiar, sino también ocultarse. Esta diapositiva, puesto ahí, pues vamos, esto ampliándolo, te puedes imaginar que ahí es una rama, un musgo, pero se ve ahí pues un camaleón, no sé si es un camaleón, otro tipo de bicho, con las dos patitas, ahí, y entonces esto, claro, como no lo ves, está mimetizado, está escondido, salvo que se mueva, o pegue un salto o algo, no lo vamos a ver. Pues todavía el deseo mimético humano es más invisible o más difícil de reconocer que el dragoncillo este de la foto. Pasamos a la parte más científica de todo lo que estamos diciendo, que podría parecer pues, una hipótesis teórica, o lo pareció, supongo que durante un tiempo, esto se desarrolla en los años 60, 70, 80, hasta que llega a mediados de los años 90, un equipo de neurocientíficos italianos descubren lo que se llama el sistema de neuronas espejo. Esto se publicó concretamente los dos primeros artículos sobre este tema en marzo y abril de 1996. Pasan a la comunidad científica. Aparte de otros tipos de células neuronales, de neuronas, ahora se sabe, y además es un tema muy que se está investigando mucho, porque es apasionante y se están viendo muchas implicaciones. En el cerebro humano tenemos... Al principio se vio que principalmente dos áreas, en la frontal, la parte frontal y la parietal, tenemos dos zonas en que hay un gran número de neuronas espejos, de neuronas especializadas en imitar. También se ha visto, bueno, se está viendo que no solo está en esas dos zonas, sino que prácticamente está por todo el cerebro humano, están más concentradas ahí. Y yo he cogido esta diapositiva porque tiene un esquema triangular para que me coincida con lo de los triangulitos que estoy explicando. Sí es importante, o sí se sabe hoy en día, que las neuronas espejo están muy relacionadas, son motoneuronas, básicamente, están relacionadas con la imitación del movimiento y, por tanto, con el sistema visual, pero también, y esto es importante, con la memoria a largo plazo. Porque a veces vamos a imitar inconscientemente no cosas del momento, sino cosas incluso nos han dicho, nos han interiorizado pues hace años, incluso en la infancia. De hecho, hoy en día se reconoce que podemos imitar a través de este sistema no solo movimiento, sino sensaciones, representaciones mentales, o sea, pensamientos, intenciones, podemos llegar a imitar o la intención de otra persona y lo que vamos a explicar aquí es el deseo. Estamos hablando de un mecanismo oculto y este es un punto importante porque aquí viene otra vez lo de contraintuitivo, paradójico y escandaloso. La capacidad intelectual del ser humano, nuestra inteligencia, enmascara este gran poder de imitación. No solo lo enmascara, sino que además nos hace que no queramos reconocer que somos grandes imitadores. La imitación en realidad es la parte más rápida, más dinámica de la inteligencia, la que nos permite copiar o haber copiado durante miles de años la evolución del Homo sapiens o de sus predecesores. Copiar, por ejemplo, pues cuando se descubrió el fuego, no tener que empezar cada vez
en grupos pequeños explicándole uno al otro cómo iba esto, sino que esta transmisión de este conocimiento de otros, por ejemplo, se inventó el fuego, se pudiese generalizar a la población rápidamente. No, esto lo tuviese que hacer, pues no sé, un oso panda descubre el fuego, pues no tendría para enseñárselo a su hijo o a su mujer o esa panda, pues no puede hacerlo si no utiliza, por lo menos no se extiende a la población, si no se utiliza un sistema tan potente como la imitación de que es capaz el ser humano. Con lo cual estamos diciendo, la teoría mimética, comparándola con la teoría por ejemplo, de la evolución de Darwin, Darwin decía, que venimos del mono, pues la teoría mimética vendría a decir que somos más imitadores que un mono. También somos más listos, pero a la vez somos más imitadores que un mono. Las dos cosas van juntas. Y de hecho una enmascara a la otra. La imitación en realidad es un mecanismo, las neuronas espejo imitan lo que ven, están buscando blancos para imitar, sobre todo cosas nuevas. Y vamos a distinguir esto, el imitar sería el mecanismo neutro, y vamos a hablar de mimetizar como un mecanismo negativo, porque no lo vemos, es inconsciente y nos lleva a tener sentimientos de envidia, odios, celos que nos cuestan reconocer o aceptar. En la vertiente positiva hablaríamos de emular, que tiene un componente incluso admirativo. Lo explicamos. En realidad, el deseo mimético es un mecanismo neutro, pero en el ser humano se ha pervertido. Pervertido no en un sentido sexual ni nada, sino que se ha decantado, por las razones que sean, biosociales que sean, se ha decantado hacia la parte negativa, hacia la parte que nos produce relaciones personales complejas. Aquí la definición académica de emular sería imitar las acciones de otro procurando igualarlas o incluso excederlas. Usado mayormente en sentido favorable. Distinguimos mimetizar de emular, que sería ser conscientes de que esta persona, este modelo, nos está aportando algo y vamos a intentar igualarlo o mejorarlo. Repetiremos esto. Una expresión importante sobre esto mismo que utiliza la teoría mimética es la reciprocidad. Los seres humanos establecemos relaciones de reciprocidad que pueden ser negativas, como hemos dicho, los celos, la envidia, el resentimiento, el odio, y también positivas, evidentemente. Las neuronas espejo no distinguen lo que imitan, imitan también, son capaces de producir la empatía, la compasión, la generosidad, la ayuda. Pero incluso los libros que hay sobre de divulgación sobre las neuronas espejo, el 90% de un libro te habla de los aspectos bondadosos, de la capacidad imitativa del ser humano. Y nos dejamos los aspectos que luego nos producen problemas en el día a día en las relaciones interpersonales, que es de los que profundiza la teoría mimética, en aquello oculto que no nos gusta ver o nos cuesta ver, porque está escondido dentro de nuestra propia inteligencia, de la que estamos tan orgullosos. Y luego así nos va. Bueno, aquí insisto, esto solo está en inglés, pero es el mismo esquema, el modelo aquí en lila, el sujeto, pues está en inglés, está al revés, y el objeto del deseo arriba. Aquí quiero que os fijéis en el doble sentido de la flecha horizontal que une al sujeto con el modelo. En esa doble flecha, que es donde nos enganchamos todos y donde, al competir por el deseo con el modelo, entramos en conflicto con otras personas. Vamos a profundizar esto, que es paradójico esto. En fin. Bueno, esto
explicar, esto no es de ahora lo que estamos explicando, en realidad la capacidad de imitación del ser humano ya viene de miles de años. Una foto de las cuevas de Altamira, de los cromañones, donde ya pues se metían allí por pasadizos hasta llegar allí a unas cuevas, iluminarlas no se sabe muy bien cómo, y dibujar bisontes y por tanto imitar lo que había fuera o lo que veían todos los días. De hecho, hay un neurofisiólogo, un neurólogo indio muy conocido a nivel de neurociencia, que es V.S. Ramachandran, que trabaja en Estados Unidos y ha llegado a atreverse a decir que se calcula que este fenómeno pudo tener lugar hace unos 75.000 a 100.000 años, coincidiendo con el mayor tamaño cerebral conocido que haya alcanzado la especie Homo, concretamente el hombre de Neandertal. Parece ser que ahí la conciencia humana tuvo una ampliación, una activación enorme del sistema de neuronas espejo, que estaría incluso en el origen de la cultura humana. Hay una frase de este neurólogo que es que el destello del primer hombre que toma conciencia no ocurre en su propio cerebro, sino en el cerebro del otro que lo refleja, que escucha lo que dice, y en su escuchar la conciencia se ve a sí misma. En fin, es una frase de una de las personas a nivel de neurociencia que están estudiando este tema y que se van a atrever a deducir que todo esto que estamos hablando tiene una importancia fundamental incluso en el desarrollo de toda la cultura humana. Bueno, vamos a hablar de los modelos. Teníamos el objeto del deseo, el sujeto y el modelo. ¿Qué nos hace de modelo? Pues los modelos pueden ser personales. Normalmente personas impactantes o hipermiméticas. Ahora explico el término. Pues la gente famosa, pues, por el cine, el deporte, los espectáculos, normalmente son personas hipermiméticas que nos llevan a querer copiar algo suyo. Ahora veremos que también pueden ser sociales, no tienen por qué ser siempre personales, como el partido, los de derecha, los de izquierda. Pues, copio el modelo del partido que sea, o el equipo de fútbol, o el género, etc. También puede haber modelos incluso pues, sobrenaturales, como los superhéroes, Spiderman, todos estos míticos, como pueden ser los ángeles, los arcángeles, imaginarios, pues el amigo imaginario de los americanos, etc. Es decir, esto con todo el respeto, personales, sociales, podemos utilizar como modelo no solo una persona, sino algo imaginario o grupal. Bueno, modelos hipermiméticos. La convergencia simultánea del deseo de muchos hace que algo adquiera un enorme poder de imitación. Por eso los críos imitan a los grandes futbolistas en fin, nosotros, pues, de una manera inconsciente, vamos a imitar a aquel político, a aquel músico, a aquel actor que nos llama mucho la atención como modelo, de una manera o de otra. O también vamos a imitar a figuras de apego de nuestra infancia. Esto todavía cala con mucha mayor hondura y luego se repite en ciclos a lo largo de la vida si no controlamos. Las figuras de apego suelen ser la madre, el padre o las figuras cercanas, a veces nos marcan un modelado mimético
difícil de corregir, si no es con determinadas técnicas o esfuerzo personal. Pasamos a los tipos de mediación, o modelado, ¿no? Básicamente esto no es muy difícil. Podemos tener un modelo cercano o interno, que dice la teoría mimética, que nos llevará a competir con la doble flecha que hemos dicho a la rivalidad. O sea, vamos a rivalizar con aquellos que consideramos abatibles. Frase literal de la teoría mimética: rivalizamos más con aquellos que consideramos abatibles. Peleamos con la gente de nuestro entorno, del trabajo, de la familia, del vecindario, con los cercanos. Y la mediación puede ser también externa o lejana, cuando es con un ídolo, con un jugador de fútbol, con un presidente de gobierno, con un político al que nunca vamos a conocer en nuestra vida, porque actúa como un modelo. Ahí va a haber una idolatría, mientras que con los cercanos va a haber rivalidad. Ya estamos entrando en temas que voy a ir de menos a más complejidad hasta llegar a la violencia extrema, cuando esto se va complicando. El deseo mimético pervertido da lugar a la rivalidad envidiosa entre iguales, a la envidia. La envidia es un subproducto del deseo mimético. Esto que dicen que está en español y que en otros países se ve que no lo reconocen, al menos nosotros lo reconocemos. A la rendición hidrolátrica entre distantes. Entonces, pues claro, tú te peleas con tu cuñada, pero si ahora aparece aquí el rey de España, pues muy mal que te caiga, a lo mejor hasta haces así y vamos, te arrodillas o te quedas cerca de arrodillarte o te inclinas un poco en gesto de rendición. En fin, o el rey o quien sea. Porque ahora todo esto se ha complicado, lo de la monarquía, o un político de moda, que a lo mejor es el partido contrario, pero al parecer y saludarte, pues mira, qué majo es. O sea, simplemente es alguien sobre el que coinciden muchos deseos, porque es muy conocida a través de la persona. Bueno, esto, a ver, leo la frase literalmente: como el ser humano en realidad no sabemos qué desear, pues estamos constantemente buscando modelos que nos marquen objetivos del deseo. Con lo cual vivimos en un mundo, en un mar de deseos constantes por todas partes. En última instancia tratamos de apropiarnos del ser del modelo o de poseerlo. Incluso aquí está el ejemplo, pues, de un anuncio televisivo donde sale una chica preciosa o un chico precioso anunciando una colonia. Claro, a ti lo que te llama la atención, bueno, las colonias serán todas parecidas, o en fin, habrá más caras, pero lo que te marcan es una persona pues hiperdeseable, porque es muy guapa, muy joven, muy atractiva. Entonces, claro, utilizan este modelo para que tú te vayas a poner la colonia, el perfume o lo que sea, pero en realidad lo que a ti te gustaría tener, sobre todo si tienes ya 50 y pico años, sería pues el cuerpazo, la belleza del modelo, o ser como un modelo, o en fin, incluso poseerlo y tener relaciones con la modelo o el modelo. Llega un momento en que intentamos apropiarnos, esto es complejo, no quiero profundizar, del ser del modelo, ¿no? Esto lleva ya a situaciones de competencia o rivalidad peligrosa. Explico lo que es el escándalo. El escándalo es, si buscas escándalo en el Google te aparece, lo que es Rafael, ¿no? Pero según la teoría mimética y utilizando la etimología del término escándalo, que sería un obstáculo paradójico, algo que nos atrae y nos produce rechazo a la vez. Por eso decíamos, el aspecto paradójico de la teoría mimética es que nos hacemos adictos
a los obstáculos paradójicos. Por ejemplo, yo no soy fumador, pero la gente que fuma pues sabe que eso es perjudicial, pero no puede evitarlo. Está haciendo algo paradójico, algo que sabe que es malo, pero no puede evitar hacerlo. Voy a leer literalmente una definición de lo que es el escándalo, según el propio René Girard, que me parece bastante explicativa, es muy corta. El escándalo es la gran dificultad humana para distanciarse de las rivalidades miméticas. Es el mecanismo por el cual nos atrae y repele a la vez alguien que nos maltrate, las drogas, la competitividad morbosa o el diente dolorido que no podemos dejar de tocar con la punta de la lengua. Eso sería escándalo, una piedra de tropiezo, algo en lo que tropezamos. El ser humano no es que tropiece 2 veces, tropieza tropecientas veces en el mismo obstáculo, debido a su gran capacidad mimética. Entonces hablamos de la doble flecha que hemos visto en los triángulos del doble vínculo mimético. Llega un momento en que el modelo se convierte en rival para el sujeto y el sujeto en rival para el modelo y empiezan a pelearse. Está ahí. El problema de todo esto es la flecha esa que va de la A a la B, del sujeto al modelo. Llega un momento que el conflicto se hace tan importante que se olvidan incluso de por qué se están peleando, del objeto del deseo, o no llegan a ser conscientes. En el caso que poníamos de los 2 compañeros de oficina que se llevan bien, al final empiezan a tener una mala relación y no llegan a captar que es que se ha producido un copiado del deseo de uno con respecto a la mujer que ha entrado por el otro. Se olvidan, acaban con un conflicto allí y no saben qué está pasando. O no lo saben, o bueno, o no lo intuyen, pero tampoco no son capaces de reconocerlo, verlo con claridad. Bien. Siguiendo con este concepto, resulta muy fácil y espontáneo convertir a un modelo en un obstáculo rival. O sea, el modelo rápidamente se transforma en un obstáculo al competir por el mismo deseo. De la manera que de la insatisfacción metafísica, que más o menos esa intranquilidad o ese desasosiego que podemos tener todos, o muchas personas en esta vida, como no sabemos lo que deseamos, pasamos a la trascendencia desviada porque nos apasionamos por los obstáculos. Nos gustan las cosas que nos atraen, nos repelen a la vez. Y la trascendencia desviada, las adicciones, básicamente, pues producen problemas tanto psicológicos como físicos. Voy a poner algunos ejemplos. Hay muchos más, he tenido que quitar algunos para ser lo más conciso posible de la presentación. Algunas personas se echan en los brazos de los deseos del primero que pasa para aliviar la angustia existencial de no saber lo que son ni lo que desean. Pues vale, lo primero que pasa, la más guapa o la más atractiva o el más encantador, pues de pareja. Y esto pues lleva a veces a que en una relación de parejas superflua el balancín infernal de muchas parejas no es más que de deseos miméticos yendo y viniendo con la doble flecha de uno a otro. Van haciendo un copiado, una rivalidad, una confrontación imitativa que lleva finalmente a la ruptura de la pareja, tan de moda hoy en día. Bueno, según esto, el amor auténtico pues es algo luminoso, es lúcido. Y es el mimetismo, esta capacidad oculta de copiarnos, rivalizar, la que hace ciego al amor real, el amor, ese anhelo de paz, de amor, de alegría que poníamos en la diapositiva. Esto es luz. Lo que nos ciega es nuestra capacidad de mimetizar, de copiar, de envidiarnos, de tener celos, de odiarnos. Otra aplicación de la teoría mimética es
Bueno, las redes sociales serían monstruos miméticos que potencian el propio deseo de destacar y dejan una ventana abierta para vigilar y copiar la vida de los demás. Esta definición particularmente me parece muy acertada de lo que son las redes sociales según nuestra perspectiva, ¿no? O sea, queremos destacar, queremos también vigilar y copiar las frases, las fotos de lo que nos vemos por ahí, nos lo apropiamos con facilidad de las redes sociales. Vamos complicando esto hasta que, debido a la gran cantidad actual de deseos que tenemos en todo tiempo y en todo lugar, que vamos captando y que tenemos que vamos a intentar satisfacer de una manera u otra, llegamos claro, es imposible, estás bombardeado por la televisión, por los internet, el WhatsApp, no sé, de deseos, claro, no lo vas a poder cumplir todos, pues vas a llevar a cabo alguno, entonces acabas con frustración, acabas frustrado. Y esto genera frustración, por definición casi académica, genera ira. La ira lleva al afán de control de los demás y esto genera ideación vengativa, o sea, deseo de venganza. Y la venganza lleva a la violencia cuando se dispara. Así, la violencia cotidiana se desencadena fundamentalmente por un laberinto horizontal de deseos especulares multiplicados entre iguales. Tú te puedes pelear con el presidente de Estados Unidos. Vas a pelear, esto va a hacer que busques culpables o víctimas, como lo queramos llamar, en el entorno inmediato. Ocasionalmente alguien puede llegar a una obsesión enfermiza por un objeto ideolátrico del deseo, por un deseo que llamamos por un modelo a distancia o una mediación externa. Y pues, bueno, ha habido casos de pues, llegar a un magnicidio, de matar a un presidente, o a John Lennon, pues un señor que lo idolatraba, pero al final lo odiaba, o una cosa de eso. Lo más normal es entre los cercanos, donde se produce el conflicto. Y ya, empeorando la cosa, el deseo mimético desmultiplicado sería uno de los fundamentos del autoengaño, en cuanto que como no lo vemos, no somos conscientes de este mecanismo causal, acaba siendo el príncipe de las mentiras, el principio de la maldad, o como queramos llamarlo. Hay una frase que pongo ahí en verde, que es: el deseo es un infierno tanto más profundo cuanto más negado. O sea, en la medida que no eres capaz de reconocer de una manera u otra este mecanismo, pues sufres y te vas al ensimismamiento, en el sufrimiento, que es el infierno. Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios habituales de las relaciones conflictivas inconscientes que genera toda lo expresado en la teoría mimética? Pues, en la actualidad, en los espectáculos, el consumo compulsivo y luego la culpabilización y victimización. Bueno, espectáculos, pues lo he puesto ahí con una frase que también, que hoy en día pues la guerra, el deporte, la política, la pornografía, pues son armas de distracción masiva que lo que hacen es desencadenar deseos que arrasan o ningunean a nuestros semejantes. Y de esto estamos bombardeados. Todos. O sea, que no te metas en una cueva o te actives, estamos expuestos a esto, a un bombardeo de deseos. No tendría por qué ser así, el deseo mimético hemos dicho que es neutro, pero nos pervertimos decantándonos a esto con mucha facilidad. El consumo compulsivo, pues hombre,
y esto nos lleva, como no sabemos por dónde vamos, al final buscamos formas de entretenernos. Cuando de lo que se trata o lo que intenta, ahora iremos a las posibles soluciones de esto, es de entretenernos, en vez de buscar soluciones de entretenernos, de volver a comprender lo esencial, de pasar a cultivar la trascendencia real, no la desviada que decíamos. Los obstáculos, los paradójicos, las adicciones, esto es una trascendencia que es perjudicial. Hay un tipo de trascendencia profunda interior, real, que nos puede proporcionar paz, alegría, amor. Y otro de los mecanismos de compensación de todo este proceso, la acumulación, es lo que René Girard estudia muy a fondo, es conocido, es el mecanismo del chivo expiatorio. Que no es, bien, él lo explica y analiza la Biblia y textos de persecución medievales. Hay un libro de él que se llama así, El chivo expiatorio, que para mí fue muy importante, porque además habla de cómo se relaciona en este momento la peste, que tenemos ahora la peste del coronavirus, la peste, como en la época de la peste no solo había peste, sino que había gente que aprovechaba la peste para cargarse a los judíos o a los que hubiesen por allí, y entonces tenían dos pestes, la real y la victimizante, ¿no? Bueno, pues este mecanismo, este chivo expiatorio no es un cordero ahí con cuernos y un mecanismo que utilizaban la Biblia, sino que lo utilizamos, un mecanismo psicológico espontáneo. Ante este cúmulo de rivalidades y no saber por dónde tirar, buscamos, lo que hacemos espontáneamente es buscar sistemáticamente culpables o víctimas. Y aquí no quiero entrar mucho porque esto sería, el que tenga interés, es profundizar en la obra de René Girard, pero buscamos culpables víctimas con toda la facilidad del mundo de una manera psicológica espontánea debido a la potencia del deseo mimético humano. Y como decíamos, la frustración de demasiados deseos aboca en formas extremas de ira descontrolada, es decir, de violencia. Y en los extremos, en los extremos es otro de los títulos de Auschwitz, bueno, lo he dicho mal. Es uno de los títulos de, creo que es la última obra de René Girard, Clausewitz en los extremos, está traducida así. En fin, era por recordar una de sus obras, pero yo aquí lo que quiero explicar es que la violencia en sus extremos fundamentales produce dos tabús sociales, dos cosas de las que nos cuesta, no nos gusta hablar, no nos gusta hablar del fútbol, de los virus modernos y todo esto, pero los dos tabús sociales fundamentales son el suicidio, que es la violencia extrema contra uno mismo, y la psicopatía, que es la violencia extrema contra otros. Cuando todo esto ya se va a los extremos, aparecen estos dos fenómenos. Esta diapositiva está en inglés, pero se entiende perfectamente, explica un poco la relación entre la psicopatía y el suicidio para el que quiera entenderlo de una manera rápida, en un clic. Estos dos fenómenos están relacionados, las formas extremas de violencia. Dos pinceladas, porque ahora la psicopatía es para hacer una charla aparte, pero vamos, entre 1 y un 5% de la población mundial es psicópata o narcisista dañina. Esto es gente con avidez intensa de control, de poder o de causar daño a los demás, ¿no? Esto es un porcentaje promedio, un 3% de la población mundial tiene descontrolado este mecanismo. O no solo descontrolado, sino que los psicópatas son parásitos del deseo, son capaces de alguna manera que no conocemos bien de casi todos
tenemos este mecanismo del deseo mimético, no sabemos cómo funciona, o somos inconscientes. Estos seres, esta subpoblación humana, llegan a ser parásitos que llevan a utilizar muy a su favor las triangulaciones miméticas, la copia de los deseos. Cuando están con alguien, con una víctima, lo primero que hacen es ver qué deseos tienen, copiarlos y ofrecérselos, que es una máscara de deseos. Esto es una definición muy rápida, muy pobre, pero de la psicopatía. Por otra parte, una definición mimética, de la teoría mimética del suicidio o de la ideación suicida, es que no hay salida imaginada para completar el deseo de acabar con un pasado insoportable o con un futuro terrorífico. Eso es una definición literal del suicidio según esta teoría. Bueno, lo hemos puesto todo muy feo, hemos llegado a extremos, pero bueno, ¿qué podemos hacer con esto? En realidad, René Girard aquí es bastante pesimista en términos generales, porque nos habla que este mecanismo es ancestral, es primario, es primordial, hemos dicho, puede que 100.000 años. Entonces, se ha ido perfeccionando a lo largo de mucho tiempo, entonces es difícil contrarrestarlo. Hay algunas cosas que sí se pueden hacer, como comprenderlo, de ahí esta charla, o de ahí estudiar o profundizar en la obra del autor. Pues ahí podemos emular, contra mimetizar, ya lo he explicado antes, lo repetimos un momentito, empatizar contra psicopatizar, o sea, conectar con los demás, intentar ayudar a los demás en vez de manipularlos. Actividades hipomiméticas, que son pues poco miméticas, y renunciar a las represalias para acabar con el afán de venganza. Explicamos un momentito y vamos acabando. No hay mucho que hacer, realmente este mecanismo es tan potente que estamos como estamos hoy en día en la sociedad. Comprender la naturaleza, esto sería la pregunta de examen, si tuviese que poner un examen, ¿no? La naturaleza genuina del deseo es imitativa, no es voluntaria. Uno no desea lo que quiere. O sea, la diapositiva al principio de pedir un deseo era una tomadura de pelo. O sea, pedir un deseo no se puede, y encima, ¿para qué? Si ya tienes miles de deseos dando vueltas, pues no pidas un deseo más, porque ¿para qué? O sea, el deseo imita sin nuestro permiso, y está imitando todo el rato, ¿no? Pedir un deseo cuando pasa una estrella fugaz es una imbecilidad, por lo menos desde esta perspectiva. No va a ningún sitio. Y porque esto, el deseo mimético nace de un automatismo biosocial. Hay unas bases neurobiológicas que son el sistema neuronal espejo, que esto no lo podemos controlar o es muy difícil de enfocar o de encauzar. Y luego hay el componente interindividual, relacional, en pequeños grupos. Este mecanismo funciona en pequeños grupos, que luego se va expandiendo a otros grupos. Entonces el deseo no es voluntario, no podemos pedir un deseo, ¿no? El deseo ya nos tiene controlados a nosotros. Como decíamos, otra de las cosas que sí podemos hacer es imitar conscientemente las acciones de modelos, es buscar a propósito modelos que nos parezcan sanos, incluso igualarlos o llegar a mejorarlos. Y alejarse de los modelos nocivos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Alejarse de los modelos nocivos, sean los que sean familiares, sean amigos, sean hijos, sean padres. Esto es fundamental. Y procurar buscar, que los hay en todos los ámbitos, personas que puedan convertirse en nuestros modelos de reciprocidad positiva. Contra las actitudes manipulativas, psicopáticas, o en fin, está la escucha empática. Y pongo ahí una imagen de un corazón con una oreja, pues escuchar
como he leído antes del autor que os he dicho, indio, pues al final esto va de escuchar al prójimo, porque realmente está en la misma onda cerebral, o se sabe que los sistemas de neuronas espejos conectan muy fácilmente unos con otros, sobre todo en distancias cortas. Esto es muy interesante a nivel incluso de imágenes de resonancia magnética funcional. Se ha visto que hay interacciones entre los campos generados por las neuronas espejo. En fin. Y luego actividades hipomiméticas que os decía, o sea, hacer cosas poco miméticas, o sea, hacer cosas que no estimulen la actividad de las neuronas espejo. Por ejemplo, un clásico es la meditación, que es un maestro budista zen, que ahí está en el campo, pero esta gente normalmente, hasta donde yo sé, meditan contra una pared, o sea, cierran los ojos o los ojos entreabiertos y se pasan tiempo, claro, esto calma el sistema de neuronas espejo. Otra cosa que la humanidad ha hecho desde hace mucho tiempo a nivel de actividades poco miméticas es cosas repetitivas, repetición, calma la mente y las neuronas espejo. Oraciones, mantras, rosarios ahí, creo que en todas las religiones. Todo esto tendrá otros significados, pero a nivel biosocial tiene esta repercusión. Y bueno, otra cosa que se ha visto fundamental, y esto viene explicado bien en la teoría mimética, es perdonar, renunciar consciente y constantemente a la toma de represalias, las venganzas. Se ha visto que es en los círculos de los espirales miméticos, donde te estás viendo en una relación que se está complicando, en el trabajo, en la familia, a veces renunciar a las represalias, que es poner la otra mejilla o entregarle, si te piden 2, dar 4, perdonar, salirse de los círculos miméticos mediante el perdón, que sería un tema para tratar aparte, ¿no? Y esto está más especializado en el cristianismo, en la meditación, el budismo, lo hemos visto antes. Entonces, realmente esto es una manera rápida. Cuando te veas en un círculo o ves que estás cayendo en un triángulo, una triangulación mimética, te sales, te dejas de venganzas y te sales de ahí. Bueno, pues básicamente era lo que os quería contar. Este señor de la foto es René Girard, ya de mayor, y voy a pasar al modo que me veis a mí, y voy a coger aquí de la bibliotequilla, tengo puesto libros de él, por animaros a lo mejor a profundizar en su obra. Os enseño este libro, se lee bien, sí, ¿no? Es su primer ensayo, Mentira romántica y verdad novelesca, que es en la edición original francesa, en francés es de 1961, esta traducción es de 1985, y para que os animéis, os podáis animar, empieza de la siguiente manera, hablando del deseo triangular. Quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien, fue uno. Fue él solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. En fin, el Quijote, Cervantes supo captar muy bien en su obra lo que es el deseo mimético, y fue una de las fuentes de las que se nutrió en la infancia René Girard. Entonces, las grandes obras de literatura mundial, fundamentalmente Cervantes, Shakespeare, Dostoyevsky, algunos autores más, lo son porque de alguna manera captan este mecanismo que hemos explicado, que René Girard, como era profesor de literatura, fundamentalmente, pues vio y nos ha transmitido, y en fin, en ese momento pues intento animaros a que pues
profundicéis en esto porque puede produciros, en algunas personas produce un rechazo, la teoría mimética, en otras les dejáis de frente y en algunas, como en mi caso, pues, nos ha supuesto un cambio de paradigma o de orientación. Sobre todo de cara a las relaciones interpersonales, que es una de las cosas que en realidad más nos preocupa a todos. Y no os mareo más y gracias por aguantar esto, los que hayáis podido llegar hasta el final, y mucho ánimo para que sigáis buscando, como hemos dicho, paz, alegría y amor en vosotros y en vuestras relaciones. Bueno, pues un saludo.